En realidad es un tema algo más sencillo, digámoslo así, porque ya ahora sí se basa en el significado y en lo que más o menos ustedes han revisado a lo largo de su vida de estudiantes, ¿no? Digo, los conceptos básicos, sujeto, objeto, etc. Claro, ya con sus complicaciones más, o con un poco más de complicaciones por el tipo de nivel en el que están, pero es más o menos lo mismo. Vamos a checarlo. Ya ves mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve, profe. La lista, por aquí está. Sí, estamos a 7. Diciembre. Ok, vamos a ahora sí a comenzar. Bueno, primero con nuestro momento Unitec, ya sabes. Reconocemos y respetamos la individualidad de nuestros educandos, sabemos que cada uno de ellos es distinto y que ingresa a nuestra institución con un conjunto de principios y actitudes provenientes de su familia y del contexto en que se desenvuelve. Nuestro deseo es mostrarle los valores en que creemos y en los que basamos nuestra actuación, esperando que contribuyan a enriquecer su desarrollo integral. Y con esto vamos a dar paso a lo que se denomina funciones sintácticas. El objetivo de esta presentación sería que el alumno se familiarice con las funciones sintácticas que los constituyentes pueden desempeñar al interior de la oración y los roles semánticos que les asigna el significado verbal. Esto es muy importante porque hasta ahorita nosotros hemos estado revisando que las oraciones están constituidas por frases. Y a estas frases, en un primer momento, les hemos dado el nombre. Primero le dimos el nombre de frase. Después, ya con un poco más de detalle, le dimos el nombre de constituyente y aprendimos nosotros a identificar constituyentes, ¿no? Los constituyentes mayores que conforman la oración y que responden a las pruebas sintácticas de intercambiar el constituyente por una palabra independiente, sustituir el constituyente por un pronombre interrogativo, mover el constituyente dentro de la oración, etc. Aprendimos a identificar los constituyentes mayores y luego además también a identificar las frases que constituyen o que están internamente dentro de ese constituyente. Porque como hemos visto a través de los árboles sintácticos, las frases mayores también pueden estar constituidas por frases, ¿no? Y estas frases menores van a estar dentro de esos constituyentes mayores. Ahora lo que vamos a ver justamente es cuáles serían, vamos a darle un poco más de carne, vamos a decirlo así, a esto que hemos estudiado, porque nos hemos quedado mucho en el rol de lo estructural. Ah, pues esta es una frase verbal porque termina aquí, termina acá, este es el núcleo, pero no nos hemos metido mucho en el significado y justamente el tema de las funciones sintácticas se mete ya en este asunto. Vamos a pasar primero con unos preliminares, que es un poco lo que acabo de explicar. La oración desde un punto de vista semántico es una proposición. Y una proposición, como dice aquí, es un juicio que establece la existencia o inexistencia, perdón, de un cierto estado de cosas. En este sentido, una proposición puede ser falsa o verdadera. Esto, de alguna forma, lo conocen ustedes como predicación. Las oraciones son predicaciones porque en muchos sentidos nos hablan de una realidad. Por ejemplo, si yo digo John is hungry, o en español Juan está hambriento, yo estoy describiendo, esto pasa sobre todo con las oraciones afirmativas, pasa con prácticamente todos los enunciados, pero es mucho más evidente en los enunciados afirmativos, por eso es que los pongo aquí. Cuando yo digo Juan está hambriento o John is hungry, yo estoy describiendo
o exponiendo, vamos a decirlo así, un estado de cosas. Yo estoy diciendo que Juan está hambriento. Eso puede ser verdadero o falso porque Juan puede estar o no hambriento, pero el hecho ya de que yo lo esté diciendo está generando un significado y un sentido. Yo estoy estableciendo, vamos a decirlo así, una propiedad de Juan. Estoy diciendo Juan está hambriento. Si yo digo Mary loves John, o en español María ama a Juan, también estoy señalando un estado de cosas. Estoy diciendo que tal persona siente X por la otra persona. Y si yo llego y te lo digo a ti, es probable que a lo mejor me preguntes cómo lo sé, etcétera, pero estás dando por sentado que yo estoy generando una oración en la que te estoy describiendo el estado de las cosas tal y como son. Ahora bien, ya sería cuestión de revisar si es verdad o no que María ama a Juan, porque eso ya sería el estado, digamos, verdadero o falso de la preposición en la realidad. Pero como tal, la proposición está estableciendo un significado de realidad, aunque después ese significado tenga que contrastarse con la realidad. Yo habito en Belleville, es exactamente lo mismo, ¿no? Yo vivo en una hermosa ciudad. Yo estoy diciendo que yo vivo en una hermosa ciudad y puedo llegar a decirlo, a lo mejor yo vivo en el Estado de México, ¿no? Y llego a la Ciudad de México y lo digo ahí a alguno de mis compañeros o a un conocido. Y ya podríamos después cuestionarnos primero si habito, si de verdad vivo en una ciudad. Y también podríamos cuestionarnos si de verdad esa ciudad es hermosa. Pero de momento, cuando yo emito esta oración, lo primero que los receptores piensan es que estoy diciendo la verdad y que por tanto estoy describiendo un estado de cosas. Y estas oraciones eso es lo que hacen y la mayoría de los enunciados son proposiciones. Incluso los que no parecen, si se le rasca un poco, también terminan siendo preposiciones. Es importante destacar que el carácter proposicional de las oraciones es más evidente en oraciones declarativas o con el otro nombre que te acabo de dar, que sería el de oraciones afirmativas. Las oraciones afirmativas tienen esta característica, que presentan un estado de cosas. Y a esto se refiere la proposición. Como se puede ver, la proposición es un concepto semántico, ¿vale? Porque justamente es el significado lo que se está poniendo en primer plano. Ah, tú me estás diciendo, esto significa tu oración, que Juan está hambriento. Y eso me hace imaginar, vamos a decirlo así, un estado de cosas. Quiere decir que fulanito tiene cierta sensación y esa sensación es que tiene hambre. Ya después yo iría a contrastar si efectivamente Juan tiene o no tiene hambre. Pero de momento, la proposición, el significado de tu oración, eso es lo que me está diciendo. A partir de lo anterior, se pueden distinguir los siguientes elementos de una proposición. Primero, el predicado, que es el elemento que indica la propiedad o tipo de relación que se establece entre los individuos o entidades involucrados en la proposición. Este concepto también ustedes lo han revisado mucho, que sería la distinción entre sujeto y predicado, y el predicado simplemente es eso, aquello que se dice sobre alguien o sobre la persona, la cosa, el elemento, vamos a decirlo así, más importante dentro de la oración. Por ejemplo, aquí, John is hungry. Estamos diciendo algo sobre John y eso que decimos es que is hungry. Mary loves John. Estamos diciendo algo sobre Mary, no sobre John. John está involucrado, pero de otra manera. Estamos diciendo algo sobre Mary. Y lo que estamos diciendo es que she loves John. Yo habito en Belleville. Estoy diciendo algo sobre mí. Yo soy la persona relevante en esa oración. ¿Qué estoy diciendo sobre mí? Que vivo en una hermosa ciudad, es decir, habite en Belleville. Le rouge en couleur, estoy diciendo algo sobre le rouge. El le rouge es el elemento importante y lo que estoy diciendo es que es un couleur. Entonces, el predicado es aquello que se dice sobre el elemento más relevante de la oración que nosotros conocemos como sujeto. Por eso aquí los ejemplos son esos.
is hungry, loves a bit, also en colère. Aquí lo reduce al verbo. Le llama predicado al verbo. Esto es muy importante porque nosotros conocemos que el predicado sería, por ejemplo, todo esto. Todo esto, ¿no? Y sí, digamos, toma eso sería los límites tradicionales del predicado, solamente que aquí él está haciendo una restricción. Vamos a considerar como predicado solamente al elemento verbal. Sí, a ver si se conecta alguien más, pero no. Al elemento verbal. Luego tendríamos conceptos que ya hemos visto. El primero sería el de argumentos, que este también ya lo vimos en presentaciones anteriores, que van a ser elementos que señalan a las entidades de la proposición de quienes se propone o se presupone que la propiedad o relación establecida por el predicado es verdadera. Por ejemplo, en la primera oración sería John, ¿no? John sería un argumento porque estamos diciendo algo sobre John. El predicado is hungry se está diciendo sobre esa persona o sobre ese elemento. ¿Quién es quien están viendo? Pues John. En la segunda oración, elementos que señalan a las entidades de la proposición de quienes se presupone que la propiedad o relación establecida por el predicado es verdadera. Quiero recordar, predicado entendemos como verbo, como lo estaba señalando el autor que leyeron para hoy. Predicado lo entendemos como verbo, lo que estamos viendo aquí. Loves, a bit, etc. Y los argumentos van a ser los elementos o las entidades involucradas en ese predicado. En la segunda sería Mary y John, porque ellos están involucrados. Mary, como el elemento principal, ella es la que está sintiendo ese sentimiento, valga la expresión. Y luego John es quien está recibiendo directa o indirectamente ese sentimiento. Lo mismo con Javid Ongelville. ¿Quién está realizando la acción? Je. ¿Y quién está recibiendo, entre comillas, la acción? Ongelville, ¿no? Porque también ese elemento se ve involucrado en la situación. Entonces, los argumentos van a ser todos aquellos elementos que ponen a las entidades como elementos involucrados en el predicado. Y luego la oración la vamos a entender a partir de esto como la unidad gramatical que expresa un predicado con sus argumentos. Si te das cuenta, sería prácticamente la misma definición que vimos con relación a constituyentes y con frase, solamente que ahora cambiando un poco las palabras, porque habíamos dicho que era una unidad gramatical que tenía un verbo con sus modificadores, ya fueran estos adjuntos o complementos. Y ahora lo estamos diciendo de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Unidad gramatical que expresa un predicado con sus argumentos, entendiendo como predicado a un verbo y a sus argumentos como modificadores, solo que aquí le estamos llamando ya argumentos. Y ahorita vamos a ver cómo se distinguen estos argumentos. A partir de estos dos, o de estos dos aclaraciones o acotaciones preliminares, ya podemos hablar entonces de que dentro de la oración podemos encontrar dos facetas, una faceta sintáctica y una faceta semántica. Con lo visto hasta ahora durante el curso podemos establecer el siguiente esquema cuando tomamos como núcleo de frase el verbo de la oración, porque sabemos nosotros lo que hemos visto a lo largo de las presentaciones es que nosotros en términos generales, igualamos la frase verbal a la oración y llegamos a la conclusión de que, bueno, la oración es el verbo junto con sus modificadores, sean estos complementos o sean estos adjuntos.
Y a partir de lo que hemos visto hasta ahora podemos establecer estas dos distinciones, porque sabemos que la oración está, por la definición, la oración está compuesta por constituyentes, por modificadores, es decir, por complementos o adjuntos. Y esos complementos o adjuntos, como lo hemos visto, o más o menos lo esbozamos cuando estábamos realizando los árboles sintácticos, esos constituyentes o esas frases los constituyentes mayores son los que presentan ciertos significados funcionales dentro de la oración. Entonces, a partir de estas definiciones, sabemos, ve cómo aquí se presuponen ya varias cosas. Se presuponen que sabemos que una oración está compuesta por su verbo y por sus argumentos o por sus modificadores. Presupone también que entendemos que la oración es una unidad jerárquicamente organizada y que además sabemos analizarla. Al interior de una oración vamos a tener frases, vamos a tener sintagmas y a esos sintagmas, desde un punto de vista de relaciones de dependencia, le vamos a poder poner el nombre de constituyente. Y esos constituyentes van a tener una función sintáctica o van a tener una función semántica. Como función sintáctica podemos hablar de complementos o adjuntos del verbo. Y esto es un poco como esto es un poco como lo que ya hemos visto en presentaciones anteriores. Sabemos que un complemento o un adjunto del verbo van a ser frases requeridas o no requeridas por las propiedades selectivas del verbo. Sabemos que el verbo es una palabra y como tal tiene propiedades selectivas y propiedades categoriales. Como categoría es un verbo y con propiedades selectivas el verbo va a requerir ciertas frases. Ciertas frases que pueden funcionar como complementos e igualmente va a poder presentar frases que no necesariamente funcionan como tal y que van a funcionar más bien como adjuntos, es decir, que vamos a poder eliminar. Estas distinciones ya deberían quedar clarísimas. Mientras que en términos de función semántica, podemos comenzar a notar con lo que hemos visto de la proposición, que los elementos tienen un determinado matiz semántico distinto en cada una de las oraciones. Por ejemplo, en John is hungry, sabemos que es semánticamente diferente a cuando decimos Mary loves John y nos preguntamos, ¿John está funcionando o tiene el mismo sentido, vamos a decirlo así, en la primera oración que la segunda? Y nos damos cuenta que no, que hay ciertos matices. En la primera es una persona que está sintiendo una sensación de hambre. En la segunda oración es una persona o es una entidad que está recibiendo algo, sí, porque al final es el objeto de amor de María, que repito, puede ser consciente o inconscientemente, puede saberlo o no saberlo, pero sabemos que es el objeto de amor de tal, y por tanto está recibiendo ese sentimiento, ¿no? Consciente o inconscientemente. Y eso es a lo que se le denomina rol semántico según el significado verbal, porque los constituyentes van a recibir un determinado tipo de sentido de un sentido genérico, vamos a llamarlo así, porque los roles semánticos son abstracciones que se hacen de muchos verbos y entonces se genera esa lista. Va a recibir un significado abstracto que le va a otorgar el significado verbal. Entonces los constituyentes pueden tener eso, una función sintáctica y una función semántica. Nos vamos a detener primero con la función sintáctica. La función sintáctica es importante. Aquí ya sabemos que es una oración, está conformada por un verbo y sus modificadores. Y sabemos, por tanto, o de hecho, como lo acabamos de decir aquí, un predicado o sus argumentos. Aquí, por ejemplo, podríamos sustituir igual la palabra, constituyentes por argumentos.
y son sinónimos, ¿vale? Y esos constituyentes o argumentos van a funcionar como modificadores del verbo. Y esos modificadores pueden ser complementos o adjuntos. Es justamente lo que viene aquí. Vamos a entender por argumento como tal a lo que denominamos nosotros en presentaciones anteriores como complemento, elemento de la oración que tiene una relación semántica estrecha con el predicado, ya que son los participantes que sí o sí deben estar involucrados en la proposición por la naturaleza misma de la relación o actividad denotada por el verbo. Sin ellos, la oración es agramatical. Aquí es importante destacar cómo ya lo estamos viendo desde otra perspectiva. Es la misma definición que habíamos visto de complementos. Modificadores que son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo, es decir, que tienen que aparecer a fuerza porque el verbo requiere que aparezcan. Es lo mismo con el argumento, solamente que aquí ya le estamos dando un sentido semántico. Son elementos que tienen que aparecer sí o sí por el significado del verbo. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pero esto lo podemos ver fácilmente en español. Si yo digo, por ejemplo, Juan llora, yo sé que con eso basta, porque no necesito decir otra cosa. Si yo digo Juan llora, el significado del verbo está pleno, porque llorar es un verbo intransitivo. Aquí es donde tiene que haber esto que habíamos visto antes. No requiere de otros elementos para especificar su significado. Pero si yo, por ejemplo, digo, Juan compró, es muy probable que la persona que me escuche me diga, ¿qué compró? Porque Juan compró se queda como muy, como que al verbo le falta algo, le hace falta justamente decir que compró. Es decir, el verbo requiere de quien compra y de lo que se compra. Esto también ya más o menos lo habíamos tocado en la presentación 4. Y ese verbo es un verbo transitivo porque requiere de dos argumentos o complementos. Es exactamente lo mismo. Estos elementos van a ser requeridos por las propiedades del núcleo, que estamos hablando en este caso del verbo como elemento nuclear de la oración. Y luego los adjuntos, que van a ser elementos de la oración que no tienen una relación semántica estrecha con el predicado, pero que aún así son importantes para ayudar al receptor a entender el ritmo de la historia, el tiempo, el lugar del evento, la manera en que se realizó, la acción, etc. Sin ellos, la oración sigue siendo sin ellos, la oración sigue siendo gramatical, porque estos yo los puedo eliminar. Es lo mismo que habíamos visto en las presentaciones anteriores. Si yo digo Juan lloró o Juan llora, Juan lloró porque se le perdió su perrito, o Juan lloró antier, ese antier no es necesario para el verbo, yo lo puedo eliminar, pero está señalando el tiempo en el que ocurrió la acción. Ah, pues lloró antier y no lloró la semana pasada, o lloró el año pasado. O si yo digo, María compró manzanas en el mercado, yo sé que en el mercado me está señalando el lugar en el que ocurrió la acción, pero yo puedo quitar en el mercado, puedo decir María compró manzanas. Y con eso se entiende perfectamente la oración porque ahí estamos considerando los argumentos. Cuando yo le aumento esa información de en el mercado, le estoy poniendo un adjunto porque estoy señalando el lugar en el que ocurre la acción, pero digamos que si yo decido quitar ese elemento, la oración no deja de ser gramatical. Entonces, los adjuntos suelen ser complementos circunstanciales, lo que comúnmente o lo que nosotros conocemos como complementos circunstanciales, porque van a señalar estas características de la acción. Cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo se realizó, con quién se realizó, etc. Esta parte tampoco debería tener tantos problemas porque esto ya lo vimos 3 veces con esta presentación, ya lo hemos mencionado 3 veces a lo largo del curso. Entonces, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí, Carol?
No, profe, de hecho son, perdón, son conceptos que ya conocía, solamente que los nombres son diferentes. Ujú. Sí, sí, es la única diferencia, ¿no? Que son nombres diferentes, pero en realidad es algo que ya conocemos. Ahora, vamos a pasar uno por uno porque cada uno tiene sus características, principalmente el asunto de los argumentos o lo que conocemos como complemento. ¿M? Estos elementos que son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo, o dicho de otra manera, por las propiedades selectivas del verbo. Dentro de los argumentos, podemos realizar distinciones entre aquello que podríamos denominar términos, argumentos directos, y oblicuos, argumentos indirectos. Dentro de los términos, dentro de los términos vamos a encontrar al sujeto y al objeto u objetos. Ahorita vamos a ver esta distinción porque esto es quizá algo de lo más complicado de entender, porque esto es nuevo, en términos de que incluso en la preparatoria y en la secundaria esto no se ve así. Pero los términos serían el sujeto y los objetos. Esos serían los términos. Mientras que los oblicuos van a ser todos los demás argumentos, ojo, que siguen siendo requeridos por las propiedades selectivas del núcleo, pero que no son objetos. Estas distinciones son un poquito difíciles de entender. Perdón. Perdón, me tenía que sonar la nariz. Son un poquito difíciles de entender porque primero habría que entender qué es un objeto perfectamente para entender después lo que sería un oblicuo. Pero es una distinción que cuando ya se maneja es bastante sencilla. Primero hay que considerar lo siguiente. Dentro de esta categoría no se consideran los adjuntos, eso es muy importante. Ya sea que el argumento sea un término o sea un oblicuo, va a seguir siendo un argumento o un complemento. Es decir, va a seguir siendo requerido por las propiedades selectivas de los núcleos. Esto ya más o menos lo hemos visto porque hemos visto que hay comportamientos extraños, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando yo digo Mary loves John, John no se introduce con ninguna preposición, está introducido directamente, etc. Pero hemos visto ejemplos de verbos de régimen preposicional, que así les hemos llamado, en donde el complemento que funciona como en donde el complemento se introduce con una preposición. Y sabemos que es un argumento o un constituyente requerido por las propiedades selectivas del núcleo y aún así se introduce con una preposición. No se introduce de manera directa. Esa es una de las distinciones básicas entre términos y oblicuos, pero ahorita lo vamos a ver. El asunto aquí es que ya sea uno u otro, van a considerarse argumentos o complementos. Dentro de esta categoría no están los adjuntos. Los adjuntos son otra cosa. Los argumentos son los que se pueden clasificar en términos u oblicuos. La distinción entre términos y oblicuos pretende reflejar el hecho de que la relación entre el verbo y su sujeto y sus objetos es más estrecha que la relación que establece con otros argumentos. En el sentido de que lo que acabo de decir, ya sea que los argumentos sean términos u oblicuos, sí podemos decir que la relación entre estos dos elementos, ya sea términos u oblicuos, con su verbo, es mucho más estrecha que con los adjuntos, por ejemplo, ¿no? Porque los adjuntos quedan más alejados del verbo, es decir, no son requeridos por las propiedades selectivas del verbo, yo los puedo eliminar, y no se generan oraciones agramaticales. La cosa con los argumentos es que los términos no se pueden eliminar porque yo generaría oraciones agramaticales y tampoco los oblicuos se pueden eliminar porque yo generaría oraciones agramaticales. Son elementos que tienen que aparecer en la oración. En inglés, así como en español y en francés,
Esto se manifiesta en el hecho de que los oblicuos suelen introducirse con una preposición, mientras que los términos suelen codificarse como frases nominales. Esto también es cierto. La distinción que acabamos de hacer con adjuntos es relevante, pero también hay una distinción relevante entre términos y oblicuos. Podríamos decir que en términos de relaciones, de qué tan estrechas son las relaciones entre el verbo y los elementos que hemos visto ahorita, podemos decir que el verbo es mucho más cercano a los términos, por ejemplo, ¿no? A los términos es mucho más cercano. Después, en términos de cercanía, serían los oblicuos. Es decir, aunque siguen estando muy cerca, porque son elementos requeridos por el núcleo, hasta aquí todos serían elementos requeridos por el núcleo, lo cierto es que el oblicuo está un poco más alejado del verbo por esta propiedad que tienen. Los oblicuos suelen introducirse con una preposición. Por eso es que hablé cuando estaba dando el ejemplo de los verbos de régimen preposicional que hemos visto, que son verbos que requieren que su complemento se introduzca con una preposición. Y eso, los oblicuos que aparecen o que son elementos introducidos por preposición están más alejados del verbo porque no se ponen de manera directa. Por ejemplo, aquí en Mary Love Jones, nosotros estamos viendo que este elemento se pone directamente. No aparece ninguna preposición aquí, no aparece no aparece nada intermedio que introduzca esta preposición. Pero si yo digo tal vez voy a la iglesia o voy, voy a, voy al mercado, vamos a ver. Voy o ir es un verbo transitivo. Tenemos un uso transitivo, pero es muy marcado, ¿no? Por ejemplo, si alguien te habla a tu mamá o algo así, tú puedes decir voy. Pero son usos muy restringidos en donde podemos decir el verbo sin el lugar, ¿no? No puedes simplemente llegar y decir de buenas a primeras voy, ¿no? Uno tiene que decir generalmente a dónde va. Y ese a dónde va está introducido por una preposición. Es decir, aquí el elemento que aparece como oblicuo, o más bien como el elemento que funciona como complemento, no se introduce de manera directa como en Mary Loves Jones o como en María ama. Aquí en español también esto lo tendríamos que introducir con una preposición. María ama a Juan. No podríamos decir María ama a Juan. María ama a Juan, sin la A. Tenemos que decir María ama a Juan. Y voy al mercado también, ¿no? Aquí tendríamos que ponerlo con una preposición. Entonces, esa preposición, digamos, aleja un poco más el objeto de su predicado. Pero es una distinción más que nada formal. Claro, tiene implicaciones, sí, porque esto luego tiene implicaciones después en sintaxis, pero de manera general es más una propiedad, ¿vale? Entonces, como los oblicuos suelen introducirse con preposición, decimos que a pesar de que son elementos requeridos por el verbo, están un poco más alejados estructural y sintácticamente del núcleo porque tienen metidas en medio una preposición. Y después ya en otro nivel tendríamos los adjuntos, porque aquí los adjuntos ya definitivamente no son requeridos por las propiedades selectivas de los verbos y por tanto los podemos eliminar, es decir, son los elementos más alejados semántica y sintácticamente del elemento nuclear, que en este caso sería el verbo. Y eso es lo que hace diferentes los términos a los oblicuos. Los términos, sujeto y objeto, u objetos, porque vamos a ver cómo podemos tener estructuras de doble objeto, no se introducen con preposición. Son elementos que se introducen, como su nombre lo dice de manera directa, sin intermediación de ningún elemento. Mientras que los oblicuos van a ser argumentos indirectos porque justamente se introducen con una preposición. Se introducen indirectamente porque necesitan de otro elemento para poder establecer esa relación. De hecho, por ejemplo, aquí vemos claramente la distinción entre lo que nosotros conocemos como objeto directo y objeto indirecto, porque generalmente los objetos indirectos en español se introducen con una preposición, ¿no?
Le compré un regalo a mi novio, a mi novia, etcétera. Y ese a mi novio o a mi novia está introducido con una preposición. Y sabemos que esa persona es la que recibe el regalo y por tanto es el objeto indirecto. Pero ese elemento está introducido con una preposición. Eso es a lo que nosotros le denominamos objeto indirecto, que sería un oblicuo. Mientras que, por ejemplo, compré un regalo, el elemento un regalo es un objeto directo porque no está introducido por una preposición. Y ahorita lo vamos a ver de manera más específica. Además, es el elemento afectado por la acción, ¿vale? Pero esas serían las distinciones principales. ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Quedó claro? No, profe, todo claro. Todo Ok. claro, profe. Entonces, vamos ahora a pasar a esto de sujeto y objeto. Ya vimos que los términos pueden ser sujeto u objetos y que los oblicuos son los que se introducen con preposiciones. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces las distinciones entre sujeto y objeto. Es insuficiente definir el sujeto como aquel que realiza la acción o aquel de quien se habla en la oración. Esta es la definición más común que ustedes han escuchado pues desde que están en primaria, ¿no? Claro, primaria ya sexto por ahí, cuando comenzamos a ver esto de sujeto y predicado. Pero lo que comúnmente se nos dice es justamente esto. Ah, pues tu sujeto va a ser siempre el que realiza la acción. O va a ser siempre aquel de quien se habla en la oración, ¿no? Pero, por ejemplo, en la primera oración donde dice, John was slapped by Mary, Juan fue cacheteado por María, ¿no? Nosotros ahí sabemos que en realidad Juan no realizó ninguna acción. Quien cacheteó ahí fue María. Pero en términos estructurales sabemos que John es el sujeto porque está concordando con el verbo. Was slapped. ¿Quién? John. Está en la primera posición de la oración, de acuerdo a lo que hemos visto. Y ahorita vamos a ver algunas pruebas, etcétera. Entonces sabemos que John es el sujeto estructural de la oración, pero ¿quién realiza la acción? María, porque María es quien está cacheteando a John. O por ejemplo en la segunda oración, about Bill, o en una conversación cualquiera, uno puede decir, Bill, I don't trust him. Ahí, por ejemplo, la conversación está girando en torno a Bill, ¿no? Bill es el objeto que ahí podemos sustituir por cualquier nombre, ¿no? Fulanito, Juan, María, Pedrito, etcétera. No confío en él. La conversación gira en torno a Pedrito, a María, a Bill, etcétera. Y de repente alguien dice, I don't trust him. El sujeto de esa oración es el I, porque estructuralmente así lo podemos determinar. Pero el tópico de la conversación, pues no soy yo. El tópico de la oración es la persona de la que estemos hablando. En este caso, por ejemplo, Bill. Entonces, no en todos los casos funciona esto de que, bueno, pues tu sujeto es la persona que realiza la acción o aquel de quien se habla en la oración, porque va a haber oraciones en donde el sujeto no va a ser quien realiza la acción y oraciones en donde el sujeto no va a ser el tópico de la oración o el tópico de la conversación, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Cuáles serían los criterios gramaticales para distinguir el sujeto del objeto? Lo primero son el orden de palabras. En inglés, así como en francés y en español, el sujeto aparece generalmente antes del verbo. Esto ya lo hemos también revisado y se los comenté en alguna ocasión. En español, en inglés y en francés, la secuencia más común es sujeto, verbo, objeto. Lo que quiere decir, vean cómo el verbo aparece en medio, el sujeto aparece antes del verbo, mientras que el objeto lo hace en alguna otra posición después del verbo. En esta plantilla es extremadamente evidente. Aquí el objeto está después del verbo. Ojo, lo especifico en inglés, en francés y en español porque no en todas las lenguas se dan estos casos. Podemos encontrar lenguas que tengan sujeto, objeto, verbo, por ejemplo, verbo, sujeto, objeto, lenguas que tengan verbo, objeto, sujeto, algunas más raras que otras, pero el orden no está establecido para todas las lenguas de la misma manera.
Tenemos nosotros la casualidad o quizá la fortuna, porque están estudiando estas dos lenguas de manera simultánea, que en este caso sí tenemos esa propiedad, sujeto, verbo y objeto, al igual que en español. Entonces, este criterio es muy funcional. Bueno, pues el sujeto generalmente va antes del verbo y el objeto va generalmente después del verbo. Y es importante recalcar generalmente porque, como se encontrarán a lo largo de su carrera con relación a las lenguas que están estudiando, no siempre va a ocurrir así. Podemos, y lo hemos visto, podemos mover los constituyentes al interior de la oración, lo que nos habla de que esos constituyentes funcionan como constituyentes mayores, y por tanto la estructura en muchas ocasiones no necesariamente es fija, aunque de manera recurrente esta es la estructura más con las que más nos vamos a encontrar en las oraciones. Entonces el orden de palabras es un criterio importante para determinar si es un sujeto o es un verbo. Formas pronominales. En inglés, así como en francés y en español, algunos pronombres tienen formas diferenciadas para la función de sujeto y la función de objeto. Aquí lo vemos claramente. Cuando yo digo he told him, hay una distinción evidente. Aquí estoy hablando del mismo pronombre he, pero se genera una distinción de pronombres si el pronombre está en función de sujeto. Ponemos el pronombre tal y como lo conocemos, pronombre nominativo, algo así, no recuerdo bien cómo se llama, el he. Y para la función del objeto, porque vean, aparece después del verbo y además yo sé que él es la persona que recibió la acción porque fue la persona que estaba escuchando, cambiamos el pronombre a him. He y him se refieren a la misma persona, tercera persona del singular masculino. Los tres se refieren a, incluso podría, digamos, si tuviéramos un contexto muy específico de que a lo mejor alguien está hablando solo, el referente podría ser la misma persona. He told him, en el sentido de que él se estaba diciendo a sí mismo. Difícil encontrar un contexto así, pero podría funcionar. Y esos dos elementos están recibiendo distintas funciones. Uno es sujeto y otro es objeto y tienen elementos diferenciados. Lo mismo ocurre con francés. Il le regarde. Tenemos el pronombre nominal il, que está funcionando como sujeto, él, y luego le, que sería el pronombre para el elemento o el complemento directo. Y lo mismo con él le habla. En español tenemos exactamente lo mismo. Él le habla. Sabemos que él es el pronombre de sujeto y le es el pronombre del objeto. Aquí ya podríamos meter así es objeto directo o indirecto, pero vamos a dejarlo así. Hay elementos diferenciados y podemos verlo en muchos. Por ejemplo, si decimos Juan compró manzanas, yo puedo decir Juan las compró. No, Juan las compró, refiriéndome a las manzanas. Y estamos, aquí lo puse porque se referían a la misma persona para que quedara claro. Pero ocurre lo mismo con cualquiera. Juan las compró. Podemos decir él las compró. Él sustituyendo a Juan y las sustituyendo a las manzanas. Es decir, cada elemento, sea sujeto o sea objeto, puede ser sustituido por una forma pronominal diferente. Tienen formas pronominales diferentes para cuando ocurren en sujeto que cuando ocurren en objeto. Y ahí se ve claramente. Concordancia con el verbo. Aquí es más difícil un poquito con las lenguas que tienen porque hay dificultades que ya más o menos hemos mencionado, ¿no? Los verbos en inglés no reciben morfología de tiempo, aspecto, modo, persona, etcétera, más que el que se señala aquí, ¿no? En el presente simple del inglés se añade el morfema S al verbo cuando el sujeto es una tercera persona del singular. Pero en los demás verbos sabemos que esto no ocurre. Entonces, la concordancia en inglés es más difícil de determinar, pero en lenguas como en español y el francés, el verbo concuerda en número y persona con el sujeto. Número, aspecto, tiempo, modo, persona con el sujeto. Entonces, si el verbo, o más bien el elemento que concuerde con el verbo, es el que va a estar funcionando como sujeto. Ahí tenemos los ejemplos. He works, sabemos que ese works está funcionando con he.
está concordando con ese he. Por tanto, el he va a tener la función de sujeto. Y il travaille, también sabemos que ese verbo está concordando con el pronombre il. Por tanto, el il va a ser el sujeto. Él trabaja, nosotros aquí también sabemos específicamente que trabaja está concordando con él, porque no está diciendo el trabajo o él trabajas. Ahí estaríamos formando oraciones gramaticales. Lo correcto es concordar él trabaja. Y la concordancia del verbo nos está hablando de cuál es el elemento que está funcionando como el sujeto de la oración, ¿vale? Entonces, vean cómo ya tenemos tres formas de identificar. Orden de palabras, formas pronominales y concordancia con el verbo. Y vamos a ver otras más. Las preguntas de contenido. Si el sujeto es sustituido por un pronombre interrogativo, en inglés, así como en español y en francés, el resto de la oración permanece inalterado. Sin embargo, cuando se pregunta por el objeto, el resto de la oración sufre algunos cambios. Esto también es clarísimo en las dos lenguas. Si yo tengo la oración John stole a picture from the museum, yo puedo sustituir ese John por un pronombre interrogativo y la oración no va a cambiar en el sentido de que todo lo demás va a permanecer igual. Yo puedo decir, who stole a picture from the museum? Y todo permanece exactamente igual y solamente estoy modificando este elemento. John, who stole a picture, ¿no? Pero si yo quisiera preguntar por qué fue lo que robó John, la pintura, ¿no? A picture, yo tengo que cambiar la estructura de la oración. Primero voy a utilizar el what. Y vean cómo lo que ocurre primero es que el objeto lo tengo que cambiar a primera posición. What. Y después lo que ocurre es que el verbo ya no va a aparecer en su forma de pretérito, sino que yo tengo que poner primero el auxiliar, what did John steal? Y luego el verbo va a aparecer en su forma de presente, from the museum. Es decir, cuando estoy preguntando por el objeto, justamente por el tipo de pregunta que hago y el movimiento que estoy generando para preguntar sobre el objeto, la estructura de la pregunta va a cambiar. Lo mismo ocurre con francés. Si yo tengo, es la misma oración. Il a volé un peinture, perdón, du musée. Si yo cambio esto, o pregunto por el, déjame borrar pluma. Si yo pregunto por el sujeto, yo dejo inalterado el resto de la oración. Qui a volé un peinture du musée? Y la oración permanece exactamente igual. Todo es exactamente lo mismo. Pero si yo quiero preguntar por el objeto, la oración va a cambiar. Primero, evidentemente, el objeto tiene que pasar a primera posición. ¿Qué? Y luego, como en francés no puedo deshacerme del sujeto, ocurre un poco algo similar al inglés, necesito mover un elemento hacia otra parte. Tengo que mover el sujeto a la parte después del verbo y tengo que generar esta estructura. Que avol il, y tengo que poner el il que aparecía antes en primera posición después del verbo. Que avol il en musée. Y ocurre lo mismo en español. Si yo tengo él robó una pintura del museo, yo puedo preguntar ¿quién robó una pintura del museo? Pero si quiero preguntar sobre la pintura, yo tengo que decir ¿qué robó él del museo o qué robó John del museo? Vean cómo es la misma estructura que en francés. Yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que pasar el sujeto a la segunda. Puedo preguntar qué robó del museo, pero teniendo en cuenta que a lo mejor estoy hablando o la conversación gira en torno a que yo ya sé quién es John. Pero si estoy dando la información o estoy preguntando de manera que no he introducido el tema, yo tengo que decir qué robó Juan del museo o qué robó él del museo. No puedo decir que él robó. Vean cómo es extremadamente marcado. No puedo decir
que él robó del museo. O no puedo decir que John robó del museo. Es extremadamente marcado. Tengo que poner ese nombre después del verbo. ¿Qué robó Juan del museo? ¿O qué robó él del museo? Lo mismo que ocurre en francés. Entonces, cuando pregunto por el objeto, la estructura de la oración cambia. Cambian los elementos, cambian el orden. En inglés, por ejemplo, el verbo se descompone, ya no es el verbo en pretérito, si tenemos que ponerle el auxiliar, luego tenemos que ponerlo en presente, pero cuando pregunto por el sujeto, la oración permanece prácticamente inalterada. Otra prueba para saber cuál es el elemento, cuál es el sujeto y cuál es el objeto. Preguntas de confirmación. Esto solamente ocurre en inglés, no así en español o en francés porque se ocupan otro tipo de preguntas. Las denominadas tag questions contienen siempre un pronombre que remite al sujeto de la oración. Les digo, esto no ocurre en español ni en francés. En inglés, si tiene una oración como John loves Mary, yo puedo preguntar doesn't he, refiriéndome al sujeto. Es decir, Juan, en español no lo puedo hacer. Juan ama a María. No, generalmente yo digo no, y no, ahí no ponemos ningún elemento. Juan ama a María, ¿verdad? En español no funciona, porque no tenemos este tipo de construcciones con el pronombre. Pero en inglés sí, ¿no? John loves Mary, doesn't he? Mary loves John, doesn't she? Es decir, el pronombre que aparece en la pregunta de confirmación remite directamente al sujeto. Ah, bueno. En este caso a John y en este caso evidentemente a Mary. Les digo, en español y en francés tampoco se ocurre. En francés son preguntas similares al español. Preguntas con palabras, ¿no? Juan ama a María, ¿verdad? Juan ama a María, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Entonces, estas preguntas de confirmación solo funcionan en inglés, no en español o en francés. Pero en español y en francés, por ejemplo, vean la ventaja que tenemos, es que sí tenemos la concordancia con el verbo, ¿no? Aquí es evidentísimo en español y en francés, pero no en inglés. Ocurre así con todas las lenguas, ¿no? Generalmente dicen, es que algunas son más difíciles que otras. No, lo cierto es que todas son difíciles, solamente que su dificultad está en otras partes, ¿no? Entonces, tenemos estas 5 pruebas ya para determinar sujeto y objeto. Orden de palabras, formas pronominales, concordancia con el verbo, preguntas de contenido y preguntas de confirmación, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí con lo del sujeto y el objeto? No, profesor. ¿Todo claro? Escuché que alguien más Sí, estaba... todo bien. Serio. Ok. Ahora, con relación a los objetos indirectos y secundarios, o oración, u objetos en general, porque vean, aquí vimos sujeto y objeto, y aquí los objetos, el primer objeto, en el sentido de los objetos directos que conocemos. Pero ahora vamos a ver lo que serían los objetos indirectos, o los oblicuos, y los objetos secundarios. En la oración, Mary gave a new bicycle to her son, al argumento to her son, vean, nosotros ya podemos aquí determinar frases. Pues aquí tenemos una frase nominal, ¿no? Aquí. Aquí tenemos otra frase nominal, a new bicycle, y aquí tenemos una frase prepositiva, ¿no? To her son. Eso ya nos debe quedar, si no clarísimo, por lo menos sí ya debemos tener más o menos idea. Y ahí nos podemos dar cuenta que si preguntamos cuál sería el sujeto Mary, ¿por qué? Porque está al principio de la oración. Si hiciéramos las preguntas, no cambiaremos nada. Who gave a new bicycle to her son? Lo podemos sustituir por un pronombre nominal. She gave a new bicycle to her son, etc.
Yo sé que a new bicycle es el objeto, porque yo tengo que, por ejemplo, para transformarlo, ¿no? What did Mary give to her son? Si lo quiero cambiar por un pronombre, yo tendría que decir Mary gave it to her son. Gave it. Aquí la dificultad es que it, tanto para sujeto y para objeto, es la misma forma. Pero sabemos que eso es solamente por la naturaleza del pronombre. Pero ahí tendría yo que decir eso, ¿no? Mary gave it to her son. O Mary gave that to her son, ¿no? Entonces yo sé también que ese es el objeto directo. Pero aquí nos encontramos con un objeto que está introducido por una preposición. El tú, por eso decimos, eso es una frase preposicional. Pero vean cómo aquí es donde ya comenzamos a ver que eso es un argumento, porque yo no podría eliminar esa frase sin generar una oración extraña. Yo no podría simplemente decir, Mary gave a new bicycle. La pregunta sería, ¿a whom? ¿No? O sea, ¿a quién le dio la bicicleta? Entonces, eso es un argumento, pero está introducido con una preposición. Al argumento to her son suele asignársele la función de objeto indirecto o en términos argumentales de oblicuo, ya que es un complemento del verbo porque no lo puedo eliminar. Si lo elimino genero una oración agramatical, pero se introduce con una preposición. A eso es a lo que le denominamos objeto indirecto. Ojo, sí. Aquí no tenemos ese ejemplo. En español a veces también los objetos indirectos suelen introducirse con una preposición, o algunos, sobre todo los elementos animados, pero no ocurre así en todas las lenguas. Entonces, este elemento que aparece con una preposición es al que denominamos oblicuo o objeto indirecto. Vean cómo aquí ya estaríamos en sinónimos. El asunto es que en inglés, como en otras lenguas, no ocurre así en español ni en francés. Esto es muy difícil más bien imposible de encontrar. En inglés, sin embargo, esta oración también puede codificarse de la forma Mary gave her son a new bicycle. Es decir, eliminando la preposición del objeto. A esta estructura se le denomina de doble objeto, ya que, como se puede apreciar, los argumentos her son y a new bicycle reciben el mismo tratamiento gramatical porque ninguno de las dos frases está introducida con una preposición. De hecho, nosotros, como ya sabemos también hacer este análisis, nos damos cuenta que tenemos dos frases nominales. No como arriba que teníamos una frase nominal y una frase prepositiva. Aquí tenemos solamente dos frases nominales y es el mismo significado. Sabemos que, es decir, aquí no podemos entender que Mary, pues, dio su hijo a la bicicleta. Eso no tiene ningún sentido. Aquí entendemos claramente que Mary le dio a su hijo una nueva bicicleta, lo mismo que estamos entendiendo arriba. Es decir, la semántica se mantiene en muchos sentidos inalterada, pero lo que cambia es el nivel estructural. En la primera oración, el elemento her son está introducido como un oblicuo, mientras que en la segunda oración está introducido como otro objeto. A estas estructuras, muy recurrentes en inglés, se les denominan estructuras de doble objeto. Porque están introduciendo dos objetos como frases nominales. Es decir, los dos objetos están como objetos directos. Ya que ambos argumentos se codifican con frase nominal, en este tipo de estructuras se prefiere utilizar las etiquetas de objeto primario y objeto secundario. En la oración, el objeto primario sería her son y el objeto secundario sería a new bicycle. Tenemos dos objetos, este sería el objeto primario, vamos a ponerle objeto 1, y este sería el objeto secundario, objeto 2. Ese es el tratamiento que se le da a estas estructuras de doble objeto.
Criterios gramaticales para distinguir un objeto primario de uno secundario. La marca especial. Si uno de los dos argumentos con función de objeto lleva una marca simple y el otro una marca especial como una preposición, el objeto con la marca especial probablemente sea el objeto 2 o el oblicuo, ¿no? En este caso responde a la definición de oblicuo, efectivamente. Por eso nosotros a esto le decimos también objeto indirecto. Sigue siendo un objeto. El asunto es que aquí estaría funcionando como un objeto secundario raro, porque está introducido con una marca especial, el tú, mientras que anubásico no está funcionando así. Entonces, si el objeto tiene una marca especial, entonces estaríamos ante un objeto secundario. Y si la marca especial es una preposición, a este objeto secundario le llamamos de manera más propia oblicuo. Si no aparece la preposición, es un objeto como tal y le ponemos solamente objeto secundario. Concordancia. Si el verbo recibe alguna marca morfológica de objeto, el objeto es el que normalmente, el objeto primario es el que normalmente impone esta marca. Ni el español, ni el inglés, ni el francés presentan este fenómeno morfosintáctico, pero en realidad es muy fácil de entender. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en inglés, en menor medida, y en español y en francés, el sujeto impone sus marcas morfológicas al verbo porque concuerda en género, pero en género, en número, tiempo, en número y número, creo que solamente el número, ¿no? Concuerda en número con el sujeto, es decir, el sujeto impone su marca morfológica. Yo digo María dio, no digo María das, o no digo María damos, digo María da. No digo nosotros doy, digo nosotros damos. Es decir, el sujeto impone su marca morfológica al verbo. Ocurre que en algunas lenguas el objeto primario impone marcas morfológicas al verbo. Nosotros no tenemos eso en español ni en francés. Entonces ahí sí, esa prueba no nos sirve de mucho, pero es importante tenerlo en cuenta. Hay otras lenguas que imponen marcas morfológicas al verbo. Y la marca morfológica generalmente le impone el objeto primario. El objeto primario es el que impone la marca morfológica. El objeto secundario no. Claro, no quiere decir que no vaya a haber lenguas que no lo hagan, pero de manera generalizada, el objeto primario es el que impone marcas morfológicas al verbo. Algunas, podríamos considerar que hay algunos elementos que sí podrían funcionar así. Por ejemplo, el asunto es que estas formas ya no se ocupan mucho en español. Juan, Giselo, no. Por ejemplo, si yo digo llévalo, ustedes saben que esto yo lo tengo que escribir así. Y ese se está refiriendo al objeto, ¿no? Llévalo. Ah, por ejemplo, Carol, llévalo. Lleva lo que sea que tengas en la mano, ¿no? El lápiz, el sartén, lo que sea. Llévalo. Ese pronombre se pega al verbo, de tal manera que parece funcionar como un morfema del verbo. Esta sería una marca de objeto, aunque aquí no necesariamente está funcionando como tal porque después ya no aparece el objeto. La marca sería una marca plena si yo te tuviera que decir en términos gramaticales, llévalo el sartén, ¿no? Esto lo podemos escuchar en algunas variantes del español, porque justamente ahí sí ya se transforma en una marca de objeto. Pero si yo digo llévalo el sartén, estoy haciendo que haya una marca de objeto en el verbo, porque este lo se refiere al sartén, no se está refiriendo a, por ejemplo, a la persona que está funcionando como sujeto. Aquí puse el ejemplo de Carol, ¿no? Por ejemplo. No, sabemos que ese lo no se está refiriendo a Carol, se está refiriendo al sartén. Y esa marca la está imponiendo el objeto directo o el objeto primario. Llévalo el sartén.
son contextos muy específicos, muy marcados, porque en español y en francés estas formas no son, o por lo menos en español y francés estándar no son aceptables. Eso no quiere decir que no existan, como lo dije antes, simplemente, y esto ya lo hemos visto, no quiere decir que no sean, perdón, que no sean aceptadas, quiere decir que no son aceptadas por la norma, pero no quiere decir que no existan, porque pueden ser perfectamente gramaticales para las personas que lo dicen así. Llévatelo el sartén. Concordancia. Pasivización. Normalmente, solo el objeto primario es el que puede funcionar como sujeto de la forma pasiva de la oración. Si yo digo, Mary gave her son a new bicycle, yo puedo decir, a new bicycle was given to her son by Mary. O a new bicycle was given, sí, to her son by Mary. Pero yo no puedo decir, aquí me faltó ponerle un asterisco. Her son was given a new perdón, eso sí lo puedo decir en inglés, porque justamente este está funcionando como el objeto primario. Her son was given a new bicycle by Mary. Eso no lo podemos nosotros hacer en español. Yo no puedo decir, su hijo fue dado una nueva bicicleta por María. Imposible de decir eso en español, porque ahí estamos interpretando que quien está dando que lo que se está dando es el hijo a la bicicleta. Por eso en español esto se codifica como un objeto secundario, pero en inglés, como lo podemos codificar como un objeto primario, vean, esta sería la oración de objeto primario, en este caso, este elemento sí lo puedo yo pasivizar. Y puedo decir, her son was given a new bicycle by Mary, queriendo decir que lo que se le dio al hijo fue una nueva bicicleta, no lo que podríamos entender si lo traducimos al español. Entonces, el objeto primario puede funcionar como sujeto de la forma pasiva. En este caso, si consideramos esta estructura, sería incorrecto hacer la inversión, ¿no? A new bicycle was given her son by Mary. Vean cómo eso tampoco lo puedo hacer en inglés. No puedo decir a new bicycle was given her son by Mary. No, tengo que decir a new bicycle was given to her son by Mary. Es decir, tengo yo que utilizar esta estructura, porque solamente en esta estructura este elemento es el objeto primario. Y solamente así la puedo pasivizar. A new bicycle was given to her son by Mary. En el segundo caso sí lo puedo hacer porque aquí estoy considerando que este es un objeto primario. Her son was given a new bicycle by Mary. El otro elemento para identificar cuál es el objeto primario. Después, por su posición, si no existe ninguna marca para diferenciar los dos objetos, como en la estructura de doble objeto del inglés, y se puede constatar una regularidad en el orden en que suelen aparecer, es decir, si yo ya he podido constatar que cuando en inglés tengo una gran cantidad de oraciones con doble objeto, siempre se da el caso de que primero aparece el objeto primario y luego aparece el objeto secundario. Entonces, generalmente el objeto que está más cerca del verbo es el objeto primario, mientras que el más alejado suele ser el objeto secundario. Y esto es lo que vemos específicamente en todas las oraciones del inglés que funcionan de esta manera. El elemento más cercano es el objeto primario y el elemento más alejado es el objeto secundario. Y aquí podemos hacer todas esas transformaciones que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, Susan was showed his manuscript by Henry. Y esta oración es completamente aceptable en inglés porque estoy pasivizando el objeto primario. Vean cómo en español eso no podría yo hacerlo así. Yo no puedo decir Susan fue vista o fue, porque ahí tengo que concordar con el sujeto. Susan fue visto su manuscrito de Henry. No, no puedo hacer esa transformación en español, porque en español no funciona así. Yo tendría que decir, el manuscrito de Henry fue visto por Susan.
para generar la pasiva. Es decir, his manuscript en español siempre funcionaría como objeto primario. Pero en inglés no ocurre esa situación, ¿no? Aquí lo puedo poner como objeto primario y por tanto lo puedo pasivizar. Entonces, por posición, el objeto primario siempre aparece inmediatamente después del verbo, o casi siempre, si lo podemos constatar en la lengua, y el objeto secundario aparece en la posición más alejada del verbo, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? No, profesor, todo bien. Medio complicado, pero es interesante, ¿no? No va a venir todo esto así en el examen, pero sí por lo menos qué es un objeto secundario, etcétera. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que podemos decir hasta aquí? Pues lo que ya hemos visto hasta ahorita. Tenemos dependientes de la cláusula, o dicho de otra manera, modificadores de la frase verbal o de la oración, que sabemos el verbo, si la frase verbal o la oración, su núcleo es el verbo, entonces los demás son modificadores. Modificadores de la oración que pueden ser argumentos o pueden ser adjuntos. Dentro de los argumentos vamos a tener términos que pueden ser sujeto, o más bien que generalmente son sujeto, objeto y objeto secundario. Objeto primario y objeto secundario en lenguas en donde exista esto. De estructuras de doble objeto. Y vamos a poder tener argumentos oblicuos que nosotros conocemos como objetos indirectos, porque están introducidos con preposición, ¿vale? Ojo, porque la relación entre objeto secundario y objeto oblicuo es estrecha, aunque esto es más complicado y no nos da tiempo de revisarlo, pero ahí es una relación estrecha, porque uno se puede transformar en el otro dependiendo de la lengua, lo que acabamos de ver. Yo puedo codificar tu person, ¿no? En la oración tu person, como un objeto primario. Pero al mismo tiempo el objeto lo puedo transformar en un oblicuo. Her-son lo paso a tu her-son. Entonces ahí hay elementos que se pueden intercambiar. Pero esa sería la distinción. Oblicuos, elementos introducidos con preposición. A términos son elementos directos que no están, o modificadores, argumentos directos del verbo que no están introducidos por una preposición. Y luego los adjuntos, que como ya revisamos suelen ser complementos circunstanciales o elementos que solamente añaden información extra al significado de la oración. ¿Dónde se realizó? ¿Cuándo se realizó? ¿Con quién? Etcétera. Complementos circunstanciales, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Yesterday, Mary gave a new bicycle to her son, o el que acabamos de ver. Si yo le agrego esta palabra, yo sé que esto es un adjunto porque yo lo puedo eliminar y no pasa nada. Mary gave a new bicycle to her son. Adjunto. Y también, como ya lo sabemos, esto sería una frase adverbial, ¿no? Que está funcionando como un constituyente mayor de la oración. Después tendríamos los elementos que están en rojo, que están funcionando como objetos. A Mary como sujeto y a New Bicycle como objeto, términos, porque son elementos requeridos por el verbo que no están introducidos por una preposición. Yo no los puedo eliminar y son los elementos más cercanos al predicado. Y luego tendríamos el oblicuo, to her son, que está introducido por una preposición, pero como ya sabemos, oblicuos y términos, por eso los estoy separando por color, los adjuntos los podemos eliminar, pero oblicuos y términos no los podemos eliminar. Entonces yo no puedo eliminar to her son, no puedo decir yesterday, Mary gave a new bicycle, porque la pregunta sería ¿a quién se la dio? No puedo eliminar a new bicycle porque no puedo decir yesterday Mary gave to her son. ¿Qué le dio? ¿No? Tampoco en inglés no puedo eliminar el sujeto. No puedo decir yesterday, gave a new bicycle to her son. Tengo que decir quién dio, sobre todo en inglés, porque no tenemos concordancia con el verbo. Entonces, sabemos que todos estos son argumentos, porque no los puedo eliminar. Solamente que hay argumentos que se introducen de manera directa. Sujeto y objeto son argumentos directos, mientras que podemos tener oblicuos que se introducen de manera indirecta, con un nexo
que en general suele ser una preposición, ¿vale? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿Seguras? Ok, paso al que sigue entonces. Después tendríamos lo que denominamos función semántica, o dicho de otra manera, roles semánticos. Ya vimos función sintáctica, sujeto, objeto, complemento, adjunto, etc. Los roles semánticos son generalizaciones semánticas que acotan el significado relevante de los argumentos y adjuntos y que sirve para dar cuenta del tipo de relaciones que establecen las entidades involucradas en la proposición con el significado del predicado, es decir, del verbo. Ojo, vamos por partes. Cuando dice son generalizaciones semánticas, tendemos que entender que los roles semánticos no se refieren a los significados particulares de una palabra, sino que se refieren más bien a generalizaciones que se hacen del significado de las frases sintácticas. Ahorita lo vamos a checar con algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas se suelen hacer así. Tenemos verbos como comer, tomar, etcétera, ¿no? O sea, verbos que se refieren a ingerir algo por la boca. Comer, tomar, tragar, etcétera. Si nosotros hacemos un análisis de todas las frases que se pueden realizar con esos verbos, nos vamos a dar cuenta que los objetos directos de esas frases tienen unas cosas en común, que es algo así como elementos que pueden ser tragados o que pueden ser ingeridos y además elementos pasivos porque no pueden hacer nada para impedirlo, ¿no? O sea, si yo me como una manzana, por ejemplo, la manzana no me puede decir, oye, no me comas, o no puede hacer nada para impedir que yo me la coma. Es un objeto paciente, 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 porque no puede hacer nada. Yo la acción la ejerzo sobre la manzana y la manzana no puede hacer absolutamente nada. Yo puedo decir, yo trago una manzana, yo como una manzana, yo pruebo una manzana, qué sé yo. Lo mismo con tomar, ¿no? Por ejemplo, tomo agua. El agua no puede hacer nada para que no la tome. Es un objeto paciente, paciente, porque no puede literalmente hacer nada para que yo ejerza la acción sobre ese objeto. Como podemos ver, entonces, agua y manzana, que son dos elementos semánticamente evidentemente diferentes, yo los puedo reducir semánticamente a eso. Pues son dos elementos pacientes que reciben una acción y que no pueden hacer nada para impedir la realización de esa acción. Eso es a lo que nos referimos con roles semánticos y al término generalizaciones. Se toman esos elementos de frase o esos argumentos y se ve que tienen en común para hablar de un significado básico que se relaciona con el significado del predicado, ¿vale? Ya que estas generalizaciones semánticas nos ayudan a dar cuenta del tipo de relaciones que establecen las entidades involucradas en la proposición, porque yo, por ejemplo, en yo como una manzana o yo bebo agua, yo sé que manzana y agua son pacientes con relación a la acción, es decir, no pueden realizar nada para impedir la acción, y yo sé que el pronombre yo, que se está refiriendo a mí, yo soy un agente volitivo, que además puedo ejercer acción sobre esos elementos, y por tanto soy un elemento, dentro de la proposición, el yo es un elemento que causa la acción, porque tiene volición. Y así podemos, María come una manzana, el perro come una manzana. Era un poco lo que veíamos al principio del curso. No puedo decir la pared come una manzana porque vean, la pared no tiene ninguna abolición, la pared no tiene ninguna agentividad, no puede realizar la acción de comer. Entonces por eso hay restricciones. No puedo comer, la pared no puede comer una manzana, pero puedo decir un perro, un gato, un perico, una hormiga. Claro, ya la hormiga veríamos otro tipo de situaciones, pero sabemos que la hormiga puede caminar a la manzana y con el paso del tiempo se la acaba. Es decir, tiene que haber una abolición para que se ejerza la acción.
El verbo comer requiere eso, porque sobre todo elementos vivos que necesiten comer, ¿vale? Y eso nos permite hacer generalizaciones semánticas. En el estudio de las diferentes lenguas del mundo son útiles para determinar el tipo de tratamiento gramatical que reciben los constituyentes que los codifican. Esto ya no nos va a dar tiempo de revisarlo, de hecho, ni siquiera es tema del curso en general. No sé si en morfología 2 sea, pero conocer los roles semánticos nos ayuda a ver muy bien el tratamiento que pueden recibir en términos gramaticales. Pues mira, cuando es un objeto paciente, o cuando tiene el rol semántico de paciente, no recibe no recibe una preposición, porque evidentemente está recibiendo la acción de manera directa y por tanto lo codifican en las lenguas como objeto directo, o en esta lengua lo codifican como objeto directo. Pero mira, aquí cuando el objeto es un objeto volitivo, como en español, Juan ama a María. Mira, pues como María no necesariamente es un objeto paciente, ni tampoco tiene por qué saber que Juan la ama. Es decir, es un objeto que está muy alejado, está un poco alejado del predicado, Juan ama a María, pues Juan la puede amar mucho, pero María no lo puede querer nada, ¿no? O María puede no estar enterada de que lo ama, de que Juan la ama, o etcétera. Pues le vamos a poner la preposición, porque está un poco más alejado del predicado verbal. Evidentemente es el objeto de amor de Juan, pero María puede estar en otra parte, ¿no? Juan ama a María y le metemos nosotros la preposición. Juan ama a María. Entonces, estos roles semánticos ayudan mucho a percibir por qué determinadas lenguas a lo mejor codifican un tipo de objeto con una preposición. ¿Por qué no la codifican con una preposición? ¿Por qué la codifican con tal preposición? ¿En qué posición la ponen ese objeto? Etcétera. Ese es lo más importante. Ahora, esto lo tienen ustedes en la lectura, pero vamos a verlos de manera generalizada, ¿no? ¿Qué tipo de roles semánticos podemos encontrar? Pues estos: agente, causante o iniciador de la acción. En Juan bebe agua, sabemos que Juan es el agente porque es quien causa o inicia la acción. Experimentante, entidad animada que percibe un estímulo o experimenta un proceso o estado mental o emocional particular. Nosotros ya vimos un ejemplo de esto. En John is Hungry, sabemos que John es un experimentante, porque es una entidad animada que está experimentando un proceso particular, físico, lo que sea, pero está experimentando el hambre. Entonces Juan es un experimentante. Recipiente, entidad animada que adquiere o recibe algo. Esto también ya lo revisamos. En Mary, gave a new bicycle to her son. To her son es un recipiente porque está recibiendo la bicicleta. Es quien está adquiriendo ese elemento. Beneficiario, entidad en cuyo beneficio se realiza una acción determinada. Esto los hemos visto en presentaciones anteriores. No me acuerdo bien cómo era el ejemplo, pero algo así como de buy a present for Jenny, ¿no? In Jenners. No recuerdo quién compraba el regalo, pero alguien compraba un regalo para alguien. Ese alguien era un beneficiario porque es la entidad que se está beneficiando de que María compre el regalo. Después se lo va a dar, pero en un primer momento la persona que está comprando el regalo lo está haciendo para beneficiar a Jenny, ¿no? Jenny va a recibir ese regalo, entonces por eso es un beneficiario. Instrumento, entidad inanimada utilizada por un agente para realizar una acción. Le pegó al perro con la escoba. Con la escoba está funcionando como un instrumento porque es con el objeto con el que está golpeando al animal. Tema, entidad que pasa por un cambio de ubicación o posesión o cuya ubicación está siendo especificada. Aquí, por ejemplo, a new bicycle es un tema, porque la new bicycle está pasando de María la tiene primero, ella la compró, ella la tiene, y luego se la va a dar a su hijo. Va a cambiar de poseedor. El primero la tenía Mary y luego se la va a dar a su hijo y cambia de propietario. Aquí, a new bicycle es un tema. Paciente, entidad sobre la que se actúa o que es afectada o creada o cuyo estado o cambio de estado es objeto de predicación. Juan come una manzana extremadamente paciente porque la manzana, repito, no puede hacer nada para que no se la coma Juan.
Después, estímulo, objeto de percepción, cognición o emoción, entidad que es vista, oída, conocida, recordada, amada, etc. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de John loves Mary. Mary podría ser es un estímulo más bien, porque está estimulando el amor de John, ¿no? O por ejemplo, yo escucho el trinar de los pájaros. El trinar de los pájaros es un estímulo. Está codificado como objeto, pero es un estímulo, porque estoy escuchándolo, percibiéndolo por mis oídos. Entonces, los estímulos tienen esta característica, que son objetos de percepción o de cognición que percibimos a través de los sentidos. Vamos a tener modificadores o argumentos, bueno, constituyentes, que pueden funcionar como locación. Estos son generalmente los circunstanciales. Referencia espacial de un evento, origen, meta, camino, son considerados subtipos de locación. Por ejemplo, el origen, el punto donde inicia la acción o un movimiento. Vengo de la tienda. Eso es un argumento. Yo tengo que decir vengo de la tienda. No puedo simplemente decir vengo. Tengo que decir de dónde vengo. Hay contextos muy particulares en donde podemos decir vengo, ¿no? A lo mejor voy saliendo y le digo a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mi pareja, lo que sea, vengo. Y se entiende que voy y vengo, ¿no? Pero generalmente cuando alguien dice vengo, tiene que decir de dónde. Vengo de la tienda. De la tienda es un punto de inicio de acción o de movimiento. Después tenemos meta, el punto final de una acción o movimiento. Voy al mercado, lo mismo, tengo que decir a dónde voy. Y el mercado está funcionando como punto meta del movimiento. Camino, la trayectoria de una acción o movimiento. Esto lo vimos en un ejemplo del Volvo, ¿no? Por la playa, algo así era el ejemplo. Conduzco un Volvo por la playa. ¿Por dónde lo conduzco? Pues por la playa. Y por la playa está funcionando como un camino porque yo estoy literalmente viendo cómo el coche va por la playa. Acompañante, comitativo o, sí, aquí generalmente se le dice acompañante. Nosotros también lo hemos visto como complemento, o más bien lo hemos mencionado como complemento circunstancial de compañía. Pero el acompañante es entidad que acompaña o está asociada a la realización de una determinada acción. Hay elementos que requieren argumentos comitativos. Por ejemplo, se casó con Juan. María se casó con Juan. Casarse, digo, también puedo decir se casó, ¿no? María se casó. No es un buen ejemplo. Es que ahí sí, porque los hacemos intransitivos. Cuando son transitivos, María se casó con Juan. Ahí requiere necesariamente que el con Juan sea un complemento acompañante, porque obviamente se están casando los dos, o sea, los dos van a casarse y entonces los dos se acompañan a casarse, vamos a decirlo así. Entonces ahí tendríamos un complemento de acompañante con Juan. María se casó con Juan. Y estos serían más o menos todos los elementos. Bueno, hay más, pero son los más importantes. Y justamente el autor nos da algunos ejemplos, ¿no? En la oración, John gave Mary a bucket of roses. Vemos cómo John funciona como agente, claro, porque es quien está causando la acción. María es el recipiente, porque es quien está recibiendo las flores. Y luego el tema es un ramo de rosas porque es el elemento que se está moviendo de propietario. Primero lo tiene John tiene el ramo de rosas y se lo da a María, quien lo va a recibir y entonces va a cambiar de posesión el tema. John bake Mary a chocolate cake. John, otra vez un agente, porque está causando la acción, está cocinando el pastel. Mary es el beneficiario. Vean cómo es muy importante ver el verbo, porque en gave hay claramente gave o give, la acción de dar, tiene claramente un significado de movimiento, es decir, se da algo a alguien. Pero bake solamente se está refiriendo a cocinar. John cocina un pastel de chocolate, es decir, la acción es cocinar, no hay ningún movimiento ni nada. Pero cuando le ponen este complemento, Mary, John bake Mary a chocolate cake, estamos poniendo un beneficiario porque estamos diciendo, bueno, no está cocinando porque sí, está cocinando el chocolate o está horneando el chocolate
el pastel de chocolate, porque se lo va a dar a María, quien va a recibir ese pastel de chocolate, es decir, va a ser un beneficiario. John opened the lock with a key. Vamos a tener otra vez un agente porque va a tener volición, va a causar la acción, va a tener la intención de abrir la cerradura. Después, la cerradura funciona como un paciente porque, recuerden, no puede hacer nada para evitar la acción. Es un elemento completamente pasivo que recibe la acción de look with a key. Luego con el instrumento. Sabemos que with a key va a ser el instrumento porque es con lo que está realizando la acción, es decir, no está abriendo la puerta solamente así, sino que está metiendo la llave para intentar abrirla con la llave. El instrumento. The key open the lock. Tenemos, vean, esto es muy importante porque es justamente lo que nos quiere dar a entender. Los roles semánticos no se restringen a una determinada frase o a un determinado, a codificarse de una determinada manera. Arriba tenemos el instrumento como un complemento circunstancial, pero abajo lo tenemos como un sujeto. The key open the lock. Y the key sigue siendo el instrumento porque lo está. Primero, no puede ser un agente porque no tiene volición, no causa ninguna acción, es un objeto, ¿vale? Tiene que ser un instrumento porque con eso se está abriendo la puerta, pero está codificado como un sujeto. The key open the lock. Y the lock está funcionando aquí otra vez como un paciente porque está recibiendo la acción. Se está abriendo con esa llave. Sherlock Holmes heard a piercing scream. Justamente lo que les decía. Tenemos el verbo escuchar, oír, y sabemos que Sherlock Holmes está funcionando como un experimentante, porque está experimentando ese sonido. Y a piercing scream está funcionando como un estímulo, porque es lo que está escuchando Sherlock Holmes. Es lo que está estimulando sus sentidos. A little Jack Horner sat in the corner. Tenemos Little Jack Horner, que aquí lo pone como agente o tema porque efectivamente piensen que el verbo sentarse tiene varias características, pero primero es que necesita alguien que se pueda sentar, ¿no? Es decir, necesita un agente, alguien que tenga la intención de sentarse. No se sienta a una silla, no se sienta a su celular, no se sienta una pluma porque no tienen intenciones de sentarse. Me siento yo, se sientan ustedes, se sienta el perro, se sientan, etcétera. Lo que se puede sentar. Un agente. Pero además también sentar implica un movimiento. Pasamos de estar parados a estar en una posición, en otra posición, que en este caso sería sentados. Por tanto, podríamos decir que también es un tema, porque hay un cambio de movimiento. Mira, pues pasa de estar parado a estar sentado. Entonces aquí puede ser de entre tema o agente. Y luego in the corner, porque nos está diciendo en dónde se sienta. Se sienta en la esquina, en la silla, en el sofá, etc. Nos está marcando el lugar en el que ocurre la acción. Water flows through the aqueduct. Ay, perdón. Tenemos flows, que sería esto de correr, ¿no? El correr un río, correr una corriente de algo. Water sería el tema. Vean, es tema justamente porque cambia de posición. Cuando decimos que algo corre, vemos cómo va modificando su posición a lo largo de ese lugar en el que corre. Sabemos que el agua de un río corre y por tanto va cambiando su posición, ¿no? O bueno, teóricamente. Va cambiando la posición porque el agua con la que se empieza, supongamos desde la cascada, pues no va a ser la misma agua que se va a permanecer siempre ahí, sino que en algún momento esa agua va a llegar al mar y sucesivamente, ¿no? Entonces sabemos que es un tema porque el agua va cambiando su posición. Y luego, through the aqueduct está funcionando como camino porque sabemos que ese va a ser el camino por el que el agua va a cambiar su posición. Sobre el acueducto, el agua va a ir cambiando su posición y eso se convierte en un camino. Aquí se movió la etiqueta, pero path aquí corresponde a through the aqueduct, ¿vale? Porque el verbo no tiene etiqueta. Y luego, ya por último, aquí lo pone con varios, ¿no? Through the aqueduct, from mountain reservoirs, que sería la fuente, porque nos está diciendo a dónde empieza a correr el agua, desde los reservorios de la montaña, o desde una presa, generalmente, que es a lo que se le conoce, ¿no? Desde esa presa, desde los reservorios que están en la montaña, comienza a correr el agua a través del acueducto,
to the city of San Francisco, es decir, a la meta. Comienza a correr desde los reservorios de la montaña hasta la meta, que sería la ciudad de San Francisco. Y ahí están considerados los tres elementos que mencionaba aquí sobre la locación: origen, meta y camino. Y el tema, que sería water, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a estos elementos? ¿O a los roles semánticos? Vale. Bueno, y con esto terminaríamos nuestros, ya oficialmente los temas del curso, y pues prácticamente nuestro curso. Hasta aquí va a venir en el examen. Funciones sintácticas, roles semánticos, le hemos dedicado toda la sesión. Solamente vamos a hacer un ejercicio así muy, muy rápido. Esta presentación se la subo al ratito, ya la van a tener, porque recuerden que el examen es el viernes. Y solamente lo vamos a hacer con relación a lo que pues ya hemos estado trabajando, ¿no? En esto de los árboles sintácticos. Por ejemplo, tenemos my son gave me a triumphant lock. Y nosotros sabemos, porque esto también ya más o menos lo tenemos trabajado, tenemos tres frases nominales, ¿no? A ver, ¿quién me quiere decir sujeto, objetos, primarios, secundarios, etcétera? ¿Quién? Yo lo podría intentar, profe. Bien, en los sujetos, como lo tenemos plasmado ahí, sería son, mi. ¿Sujeto es son? A ver, voy a subrayar lo que tú me estás diciendo como sujetos. Sujeto es son, ajá, ¿qué más? Mi. Ajá. Y únicamente esas. Después primarios, ¿verdad? Creo que my también podría ser un sujeto. O sea, ¿tú pondrías tres sujetos? Primero, ¿esto es posible? ¿Podemos tener tres sujetos? No. En esta No. oración en específico, además. Sí, en esa de my son, no. Únicamente son. Aquí es muy importante, por eso lo estoy haciendo en el análisis y no lo estoy haciendo con oraciones sencillas. Entonces, ¿el sujeto solamente sería son? Bueno, es que en un análisis... Sería my son. Exactamente. Por la frase nominal, exactamente. La frase nominal constituyente mayor de la oración funciona como sujeto. Tenemos un solo sujeto porque efectivamente está antes del verbo, bla, 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 ¿no? Después, ¿qué tenemos después? Todavía nos quedan dos frases nominales de constituyentes mayores. ¿Cómo las analizamos? ¿Qué son? Mi es un sujeto. Ajá. ¿Todos están de acuerdo en que mi es un sujeto? Otra vez repito la pregunta. ¿Esta oración puede tener dos sujetos? ¿A qué se refiere el sujeto?
¿Esta oración puede tener dos sujetos? Pero, profe, no estamos revisando lo que acabamos de ver. ¿Cómo? Ajá, lo que acabamos de ver en las diapositivas. Ujú. Por eso pregunto. Entonces, en Ah, gave sería predicado, ¿no? ajá, el gave sería predicado, el verbo. Luego, Mm, A sería preposición. pero eso ya no lo vimos, o sea, necesariamente en la presentación. Vimos que había argumentos que podían llevar preposición, pero esos argumentos les llamábamos ¿cómo? Los argumentos que podían llevar preposición, cómo se les llamaba? Vean, aquí es un poco sencillo. Ustedes saben que para este pronombre es la contraparte de I. I y me son dos pronombres. El primero puede funcionar como sujeto y el segundo solamente puede funcionar como objeto. Una oración, a menos que el sujeto sea compuesto, no puede tener más de dos sujetos, porque si es una oración simple y solamente hay un verbo, solamente puede haber un sujeto. Entonces sabemos que esto es un objeto. ¿De qué tipo? ¿Quién sabe? No está introducido con una preposición, entonces no puede ser un oblicuo, pero sabemos que esta frase nominal está funcionando como un objeto. Luego, la siguiente frase nominal, porque tenemos otro constituyente mayor, también sabemos que es un objeto, porque no está funcionando con una preposición. Aquí no hay una preposición, esto es un artículo. Y yo también sé que por pruebas de eliminación yo no puedo eliminar este elemento. Yo no puedo decir, my son gave me. Tengo ¿qué me dio? ¿No? Y tampoco puedo eliminar el me. No puedo decir, my son gave a triumphant look. Tengo que preguntarle a quién se la dio. ¿A quién le dio la mirada triunfante? Entonces, por esto yo sé que también esto es un objeto. Y como ninguno de los dos tiene preposición, entonces aquí estoy ante una estructura de objeto primario y de objeto secundario. Objeto primario y objeto secundario, porque ni el primero, ni el segundo objeto están introducidos con preposición. Y yo ya hice el análisis de funciones, objeto primario, objeto secundario y sujeto. Ahora, ¿cuáles serían los roles semánticos? De acuerdo a la lista que tienen en su lectura y lo que acabamos de ver. ¿Qué roles semánticos pueden identificar ahí? De acuerdo al verbo, ¿qué tipo de elementos, roles semánticos podemos encontrar en esa oración? ¿No? Bueno, ya se va a acabar la clase, se los voy a decir. Ya ustedes estudiarán, chicas, en su casa. My son, agente. Porque ¿quién está dando? El hijo, ¿no? Y tiene que ser un elemento volitivo, tiene que tener la intención de dar la mirada triunfante, etc. El verbo es un verbo de movimiento, ¿no? Alguien le da algo a alguien. Aunque aquí nos podemos preguntar, bueno, a triumphant look es algo que se transmite de un lugar a otro, porque una mirada triunfante no necesariamente tiene este elemento de transmisión. El mí es un recipiente porque efectivamente quien está recibiendo la mirada triunfante pues es la madre, ¿no? Recipiente. Y por la temática del verbo, la semántica del verbo, perdón, que implica este movimiento, aunque aquí podríamos hacer
distinciones y preguntarnos, bueno, es que la mirada triunfante no necesariamente se mueve del lugar. Pero por el verbo sabemos que esto es un tema. Porque hay un movimiento, la mirada triunfante pasa del hijo a la madre, y la madre es quien recibe la mirada triunfante, ¿vale? Y así es como funcionan estos elementos, funciones sintácticas, sujeto-objeto, y luego roles semánticos, es decir, el tipo de rol que adquiere un determinado constituyente al interior de una oración. Y estos roles los adquiere con relación a la semántica verbal, ¿vale? Bueno, me hubiera gustado ver más ejemplos de este tema, pero pues como ven, el tiempo nos come y pues sobre todo me interesaba que entendieran hacer análisis sintáctico y todo esto, ¿no? Esto ya lo podrán ir mejorando en el siguiente cuatrimestre con la persona que les vaya a tocar y que les dé el curso. Y bueno, chicas, pues con esto terminaríamos nuestros temas del curso y el viernes el examen, ¿vale? No se olviden de conectarse para ver si hay alguna instrucción. Y nos veríamos, pues aquí ya saben, a las 7 para la prueba final. Y esta presentación se la subo al rato. Les aviso cuando ya esté en la plataforma. ¿Vale? Gracias, profe. Bonito día. Descansen, que tengan buen día. Gracias, profe.